Bien, vamos a mirar el Salmo 4:8 y voy a hablar en esta noche de esta palabra que he titulado Mi guardián. Dice la palabra: en paz me acostaré. ¿Cuántos conocen esta palabra? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor o Jehová, me haces vivir confiado. Amén. ¿Cuántos alguna vez han orado en esta palabra antes de acostarse? ¿A cuánto le gusta dormir? Hay muchas manos que no se levantan, pero parece que sí, ¿eh? Bien, hermanos, en esta noche yo quisiera, con la ayuda del Señor, si el tiempo me lo permite, hablarles de cuando dormir. Y esto yo sé que le va a gustar a mucha gente aquí. Cuando dormir también es manifestación de fe. ¿Vamos de vuelta? Yo sé que hay unos cuantos que en esta noche, al escuchar esto, dicen: gloria a Dios, es el mejor mensaje del apóstol de hace 30 años para acá, porque mañana voy a dormir hasta el mediodía, ¿no? Cuando dormir es manifestación de fe. No siempre es así. No se embalen aquellos que les gusta dormir hasta tarde. Esto tiene que ver, hermanos, con el descanso. La Biblia revela que el descansar no es un problema físico cuando no se puede descansar o no se puede dormir, sino un problema en el alma, en el espíritu. Aquel momento que alguna vez todos nosotros hemos pasado, cuando el cuerpo se acuesta, pero el alma no descansa. Aquella noche en donde insistentemente queríamos darle orden a nuestro cuerpo que se durmiera, pero no nos hacía caso. ¿A cuánto les habrá pasado alguna vez? Se cierran los ojos, pero la mente sigue despierta. El ruido de adentro es más fuerte que un ruido que puede haber afuera, porque afuera está todo en silencio. No sé si a usted le pasa, pero hay gente que al menor ruido no puede dormir. Y hay otros que pueden estar, hermano, desarmando la casa y duermen igual. Pero cuando el ruido es de adentro, cuando el ruido es de la mente, de los pensamientos preocupados, el ruido de adentro es más fuerte que la calma que hay afuera. El cuerpo se detiene, pero el alma sigue en guerra. Algo no está bien. El agotamiento del alma que intenta, y aquí voy a comenzar a darles lo que Dios me ha revelado. Esa alma agotada que intenta ocupar el lugar de Dios. Porque por eso les he hablado de que cuando dormir también es manifestación de fe. Porque cuando el alma intenta ocupar el lugar de Dios ante un conflicto, lo que sucede es que no se puede dormir. Entonces, la palabra dice dormir en paz. Y dormir en paz está relacionado directamente con la confianza que nosotros tenemos en Dios ante el conflicto que estamos atravesando. O sea que cuando nos acostamos y no podemos dormir, no podemos descansar, no es porque Dios no esté obrando. La invisibilidad de Dios no significa su ausencia. Por más que yo a Él no lo veo, no significa que Él no esté. Entonces, ¿cuál es el problema que no podemos descansar? El problema es la confianza. Es que todavía, o ante esta situación que se ha presentado, sea cual sea, no hemos aprendido. Quizás en otras circunstancias sí, pero en esta situación no hemos aprendido a confiar plenamente en Él. Quizás porque sea una situación nueva, porque nos está tocando más de cerca, pero esta situación en la cual nosotros estamos ahora, que no podemos dormir, es porque todavía no aprendimos a confiar en Él. Y aquí aparece uno de los sentimientos que se llama ansiedad. La ansiedad es
el síntoma de una confianza que está dividida. Cuando aparece la ansiedad, hay mucha gente que habla de la ansiedad. La palabra dice que tenemos que echar nuestra ansiedad en las manos ¿de quién? Del Señor. Y cuando nosotros no podemos poner nuestra ansiedad, hermanos, yo prácticamente todos los días oro a Dios y pongo mis ansiedades delante de Él. Y hay áreas en las cuales todavía me cuesta. La primera ansiedad que yo pongo en las manos del Señor, por la cual es una de mis mayores preocupaciones, es mi comunión con Él, es la santidad. Yo tengo ansiedad, yo no quiero fallarle a Dios. Eso es una ansiedad. Y yo le digo, Señor, yo pongo esta ansiedad en tus manos. La ansiedad de la salud, la ansiedad de la familia, la ansiedad de los sueños, de las finanzas, del matrimonio, de los hijos. Siempre aparece la ansiedad. Y cuando la ansiedad gobierna, es cuando la confianza está dividida. Esos son los momentos donde no podemos descansar. Por eso vuelvo y reitero y digo, cuando dormir también es manifestación de fe. Ese momento en donde las cosas no están bien, pero yo logro dormirme, logro descansar en paz, no solo dormirme, es porque he aprendido en esta situación a depositar esta ansiedad, mi confianza plenamente en el Señor. Cuando esto no pasa, nosotros podemos orar, oramos antes de dormir, pero todavía seguimos vigilando. No sé si a usted le pasó en alguna área de su vida, donde quizás yo conozco a alguien que el otro día fuimos a un lugar a predicar y se fue a una casa donde tenía desconfianza de que dos mujeres eran, de que algo le pudiera pasar, así que no estaban confiadas, no voy a decir de dónde, ¿no? Pero así que tenían esa ansiedad. ¿Por qué? Porque era un lugar nuevo, una situación nueva. Y eso hace que tú no puedas descansar. Te vas a un lugar desconocido, un barrio desconocido, y entonces quizás dejas tu vehículo afuera y cualquier ruidito ya está saliendo. ¿Por qué? Porque es una situación donde la confianza se te va. Entonces, entregamos esta situación. ¿Cuántas veces nosotros oramos, Señor, yo entrego esta situación en tus manos? Pero es una palabra que sale de nuestra boca. Pero en realidad todavía la tenemos en nuestra vida. Porque el momento que soltamos y entregamos de verdad este conflicto, este problema en las manos del Señor, viene la paz. Porque yo ya sé a partir de ese momento que Él es mi guardián, que Él es el que me guarda. Y el Salmo 121 dice, no se dormirá, ¿quién? El que te guarda. La única manera de poder dormir en paz cuando tenemos un conflicto, la única manera es confiar de que mientras yo duermo, Él está despierto. Y creer en el Salmo 121 no es fácil, pero es un proceso. Y en esa noche, esa palabra es para fortalecer tu vida. Esta palabra es para que podamos orar juntos en esta noche. Y aquellos que todavía no hemos comprendido la magnitud del Salmo que hemos leído, podamos aprenderlo en esta noche y podamos activarlo para nuestra vida. Decimos, Dios tiene el control, pero nos acostamos como que si todo dependiera de nosotros. Y hay una parte, sabemos que hay cosas que Dios no va a hacer, pero hay cosas que Dios lo va a hacer, que no espera que nosotros lo hagamos. En la vida, voy a decirles, hermanos, alguna vez habrán situaciones en donde usted y yo nos vamos a dar cuenta que ya no tenemos el control. Hay gente que le gusta controlarlo todo, quiere controlar acá, controlar allá, controlarlo todo. Y a veces, hermanos, hay situaciones en donde Dios no va a permitir que tengamos el control, porque esas situaciones es donde nuestra fe se va a probar, donde yo tengo que descansar en el Señor.
El contexto espiritual de esta palabra que estamos hablando en esta noche, este salmo, es un salmo que fue atribuido al rey David. Él es quien lo escribió. Y cuando el rey David, que no era cualquier persona, que tenía palacio, que tenía soldados, que tenía gobierno, que tenía finanzas, un hombre de guerra, un hombre que había vencido al gigante Goliat, cuando él escribe este salmo, no lo escribe desde la comodidad, no lo escribe de una situación de tranquilidad, sino en un momento de tensión, en un momento de presión, de conflicto, de oposición. Nosotros conocemos la vida de David. Desde que David fue ungido, hermanos, no solamente David, sino la casa de David comenzó a sufrir persecución. Cuando Saúl se trató de ocultar de que David había sido ungido como el próximo rey, porque Saúl inmediatamente iba a mandar a matar no solamente a David, sino a toda su familia, para que no queden testigos. El ungimiento de David fue un ungimiento secreto, pero cuando Saúl se enteró, comenzó a perseguirlo a David. David pasó muchas noches con la muerte respirándole muy cerca. Sus enemigos lo acechaban. David fue calumniado, vivía bajo amenaza, la amenaza constante de Saúl. Vivía, muchas veces se acostaba. Ustedes conocen la historia de David, que en un momento él se escondió en una cueva, en la cueva de Adulam. Y así se fueron la gente que estaba quebrada, los menesterosos, los endeudados, los afligidos. Se metieron con él en la cueva. Me imagino dormir en esa circunstancia, donde en lugar de tener un ejército tenía gente quebrada. David, muchas veces, aún estando en el campo cuidando las ovejas, tenía una onda nada más. No sé si alguno de ustedes se atrevería a moverse a cuidar ovejas hasta el día de hoy, donde hay leones, donde hay osos, donde hay lobos. Ni aún con escopeta me parece que alguno se atrevería. Y David solo tenía un bastón, un cayado y una onda, una arma muy precaria. Pero nosotros conocemos la historia, hermanos. David podía decir: en paz me acostaré, porque había atravesado muchas circunstancias en las cuales él se encontró donde él humanamente no las podía atravesar. Solamente, hermanos, lo podía hacer a través de una intervención divina. Por eso, cuando nosotros vamos a enfrentar situaciones, se puede enfrentar de la siguiente manera: se enfrenta a través de la lógica, la razón. Mucha gente no enfrenta las situaciones, los conflictos a través de la razón y la lógica, lo hace desde los sentimientos. Yo siento, y a veces siente mal, pero defiende la situación y enfrenta la situación a través del sentimiento. Se dice, sin ánimo de que las hermanas se enojen conmigo, que mayormente la mujer, cuando tiene una diferencia con su esposo o con alguien, mayormente la mujer defiende desde los sentimientos, porque ella es más sentimental, y el esposo lo hace más desde la lógica, desde la razón. Y por eso muchas veces nos cuesta ponernos en acuerdo, ¿sí? ¿Por qué? Por esa situación de que discutimos desde diferentes plataformas. Y la tercera manera de enfrentarse a una dificultad es esta, hermanos: a través de la fe. A través de la fe. Cuando David dice: en paz me acostaré, desafía los sentimientos, desafía la razón, la lógica, y solamente él va a confiar ciegamente en el Señor. Cuando David dice: en paz me acostaré, es una decisión. Diga conmigo: es una decisión. Voy a decirte algo. En la antigüedad, Dios a los hombres le daba autoridad en distintas áreas. Voy a dar ejemplos. Y esto es el gobierno de Dios en la tierra.
A José le dio autoridad en las manos. La palabra dice que todo lo que José tocaba en sus manos, Dios lo hacía prosperar. A Josué, escuche bien, le dio autoridad en sus pies. Y dice que todo lo que José tocaba, lo que Josué pisaba, Dios se lo entregaba. A Sansón le dio autoridad en sus manos, una fuerza descomunal. A Abraham le dio autoridad en sus ojos, porque todo lo que tú mires, Dios le dijo, yo te lo daré, ¿sí o no? Pero cuando venimos a Cristo y a la iglesia, a usted y a mí, voy a decirte algo. Dios a la iglesia le dio autoridad en la voz, en tu boca, en tu palabra, en tu oración, en tu intercesión, en tu declaración de fe. Y eso sobrepasa todo lo que yo miro, lo que yo toco, lo que yo piso, sobrepasa todo. La iglesia tiene autoridad en su boca. Por eso David dice, en paz me acostaré. Esa palabra que él libera transforma el ambiente, trabaja desde una voz que él suelta hacia adentro de él. Y en ese momento todo su interior deja de estar dividido, su ansiedad se comienza a ir, porque su confianza dividida comienza a unirse como en un rompecabezas, y su confianza comienza a hacerse plena en Dios. En otra palabra, él comienza a repetir, en paz me acostaré, no porque no veía a su enemigo acechándolo, sino que él comienza a ordenar su interior. Él comienza a alinear su fe con el Dios en el cual él había creído. Por eso es bueno cuando nosotros nos vamos a acostar y soltamos esta palabra, porque eso libera un poder que no solamente fluye de afuera, sino dentro de quien lo está diciendo. David no dice, cuando todo se arregle, podré dormir, como decimos nosotros. Cuando todo se solucione, voy a dormir en paz. David no hace eso. Él dice, en medio del conflicto, me acostaré en paz. Ahora me voy a acostar en paz. ¿Por qué? Porque su confianza no estaba puesta en él. Su confianza estaba totalmente puesta en el Dios en el cual él había creído. Eso lo llevó a poder mirar a Goliat cara a cara, y donde todo un ejército no se animaba a enfrentarlo, y todos los soldados de Saúl temblaban y se escondían, él se paró delante de Goliat, recordando cuántas veces él confesó una palabra de paz en medio de las grandes dificultades. El descanso entonces es un acto de declaración y de fe. Diga conmigo, declaración y fe. Tengo que soltar la palabra, tengo que pelearme contra el insomnio que no me deja dormir. Por eso les dije, cuando dormir es un acto ¿de qué? De fe. Es decidir no seguir peleando contra mi mente, con aquello que yo le entregué a Dios. Cuando yo logro entregarle a Dios, la cosa cambia. Hoy se habló aquí de Abraham. Qué cosa, ¿verdad? Abraham con su hijo, donde Dios le dice, tenés que sacrificarlo. Él camina durante 3 días, y mientras él va llevando a su hijo al altar para sacrificarlo, él va luchando con la vieja naturaleza. En un momento sus criados le preguntan, ¿qué vas a hacer? Y Abraham le dice, nosotros con el muchacho, ustedes quédense aquí al pie de la montaña. El muchacho, mi hijo y yo, subiremos, no sé quién se acuerda de esa palabra tan fuerte, adoraremos
y volveremos. Él se había rendido. 3 días de caminar hacia el monte Moriah a sacrificar a su hijo porque Dios se lo había pedido. En esa caminata, mientras los que lo acompañaban, el mismo Isaac, quién sabe qué Isaac iba jugando, los criados encargándose de todas las cosas, y Abraham en un silencio profundo, una lucha interior. Y cada vez que nosotros viajamos a un lugar no vemos la hora de llegar, pero Abraham cada kilómetro, cada paso que él daba, le pesaba más. Pero en un momento, dice la palabra, cuando llega al pie de la montaña, él suelta esta palabra. Él resuelve dentro de él confiar totalmente en Dios. Y dice la palabra, creo que en el libro de Romanos, de que Abraham estaba convencido de que si él mataba a su hijo porque Dios se lo había pedido en un sacrificio, Dios lo volvería a resucitar. Pero lo que él sabía es que bajando de la montaña, él bajaría con su hijo. Yo pregunto en esta noche, en este tiempo nosotros, la familia, que mezquinamos a nuestros hijos, ¿podemos alcanzar esa paz? ¡Qué desafío! ¡Qué desafío! Estamos siendo probados, ¿sí o no? En gran manera. Hoy no es como antes, hermanos, cuando nuestros hijos salen por lo que sea, o tienen que viajar, o se tienen que ir a estudiar, o tienen que hacer lo que sea. Hay una gran preocupación. ¿Es así los papás o no? Y Abraham logró descansar en Dios. Por eso no quiero que el tiempo me gane. David ora y luego duerme porque él soltó la situación. ¿Por qué soltó la situación? Porque él tenía algo en su cabeza. Diga conmigo, Él, vamos de vuelta, Él es mi guardián. David comparaba a Dios, según el Salmo 23, con un pastor. Y la tarea de él como pastor era que cuando las ovejas dormían, no era porque no había un lobo que los quería comer. A las ovejas no les interesaba levantar la cabeza y ver al lobo que las quería comer. Una oveja comía en paz, según el Salmo 23. Cuando levantaba la cabeza, poneme el versículo 1, Karen, y dice, Jehová es mi pastor. La oveja descansaba, comía y dormía, no cuando veía al lobo, sino cuando alcanzaba a ver al pastor como su guardián. Levante su mano aquí. Aleluya. Tenemos que clamar en esta noche, Señor, dame fe. Dame fe por mi matrimonio, dame fe por mis hijos, dame fe por mi finanza, dame esa fe, dame esa paz. Ayúdame, Señor, a confiar que tú eres mi guardián. Aleluya. Ayúdame a verte, aún con mis ojos de la fe, aunque yo duerma. El problema no es que no exista el lobo, que no existan los diablos, los demonios, las tentaciones, la muerte, la enfermedad, los accidentes, todo lo que pueda venir en contra de lo que tú me has dado de mi propia vida. Lo importante no es eso, lo importante es que si está mi guardián o no lo está. Si Él es mi pastor, nada me faltará. Entonces, dice David, así mismo dormiré. Volvemos al Salmo. Diga conmigo, así mismo dormiré. Entonces el sueño es un fruto de la fe. Repito, el poder descansar es el fruto de la fe. Una fe que se ha ordenado interiormente. Dormir bíblicamente es un símbolo de confianza, de rendición ante el cuidado de Dios, de que el pastor está ahí. Dormir en la Biblia es símbolo de seguridad. Y qué raro que Dios compare y diga, en vez de decir que la gente muere, dice que duerme. Porque, ¿qué sucede cuando parte un ser querido?
Y nosotros sabemos que murió con el Señor, que durmió con el Señor. Tenemos una esperanza, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen esa esperanza que si alguien se va con el Señor, un día lo vamos a volver a ver? Pero a veces tenemos esperanza por lo eterno, pero nos cuesta por una noche de sueño. Entonces, el insomnio espiritual no es falta de oración. Usted puede orar 2 horas a la noche para poder dormir y puede que se acueste y no duerma. ¿Por qué? Porque todavía estamos queriendo controlar lo que Dios está diciendo. Entrégamelo en mis manos. Hermanos, el insomnio es exceso de control. Dormir es decirle a Dios: esta noche yo no voy a vigilar, porque tú eres mi guardián. Porque no se dormirá el que me guarda. Dice el Salmo 127:2: porque a su amado dará Dios el sueño. Aquí nosotros vemos otra área más. Que cuando mi relación de amor está firme con el Señor, entonces yo entiendo que Él me ama y que Él me va a cuidar. Por eso dice la palabra que el perfecto amor, 1 Juan 4:18, echa fuera, ¿qué cosa? El temor. Esa relación de amor, cuando está fuerte, la confianza es mayor. Entonces, el sueño no se fuerza, se recibe cuando el alma descansa en Dios. Y para terminar, voy a decir esto y termino. Dice la palabra, escuche bien, porque usted, iglesia, si hay alguien que puede dormir en paz ante los conflictos, es usted. ¿Quiere saber por qué? Porque usted y yo, desde el día que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, tenemos una confianza exclusiva. Diga conmigo, confianza. Vamos de vuelta, confianza exclusiva. Cuando bautizamos el domingo, hubo una pregunta: ¿crees en Jesucristo como tú, único y suficiente Salvador? El salmista dice: todo esto, yo puedo acostarme en paz, yo puedo creer que mi guardián está ahí, solamente porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Diga conmigo, solo tú. Vamos de vuelta, solo tú. No depende de mí, no depende del gobierno, no depende de las imágenes, no depende de ninguna otra creencia. Mi exclusividad es tuya. Yo solo confío en ti. Y eso de que tú eres mi único y suficiente Salvador se prueba en momentos difíciles. Ese momento se confronta la autosuficiencia. Entonces la paz verdadera llega cuando Dios deja de ser una opción más y pasa a ser en esa noche la única opción que nos queda. Entonces comienzo a descansar, porque sé que Él no se dormirá. Y termino diciendo así: me haces vivir. ¿Cómo? Siempre me pregunté, ¿qué tiene que ver con esto, con el sueño? Si dice, en paz me acostaré, y luego termina diciendo, me hace vivir confiado. Déjame dormir. ¿De qué me habla de vivir cuando yo me voy a acostar a dormir?
yo relacionaba con dormir es prácticamente hacer una pausa en la vida para mañana continuar. Pero en ese momento aparece la confianza como una obra de Dios cotidiana. Lo que está diciendo aquí es no solamente durante el día, la tarde, sino que también durante la noche. Hay, hermanos, una confianza como una decisión humana, como parte de mi vida. La palabra confianza del hebreo betaj significa mi lugar de refugio. Yo voy a vivir confiado, no importa si es la noche, la mañana o la tarde. En todo momento yo tengo mi refugio, tengo mi seguridad, mi guardián está ahí. Hermanos, poder descansar en medio de una dificultad difícil es una obra interior que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida. Y solo lo va a hacer, y termino aquí, en un corazón que se rinde. Usted y yo no nos rendimos delante del Señor solamente en las finanzas, en una tentación. También nos tenemos que rendir en aquella noche en donde pareciera que todo está fuera de control. Decirle: Señor, me rindo. Cautiva mi pensamiento a tu obediencia. Yo me rindo. Sé que solo no puedo, pero tengo una exclusividad. Si yo voy a salir de esta situación, es porque tú me vas a sacar. Entonces, vivir confiado, termino aquí, porque solo tú me haces vivir confiado. Significa caminar todos los días sin esa ansiedad que se llama ansiedad crónica. Saber que no importa si el sol está, si es de día o si el sol se esconde, es de noche. Comienza diciendo: Jehová mi pastor. O comienza diciendo el salmo: en paz me acostaré. Está hablando de la noche. Y termina diciendo: porque tú me haces vivir confiado. Está hablando de cuando llega la mañana. Póngase de pie. Él está aquí en esta noche. Aleluya. Vamos a orar. Yo quisiera en esa noche llamarte al altar. Venir al altar. Aquellos que hoy se encuentran cansados por dentro. Aquellos que aman a Dios, que sirven, que oran, que creen, pero que sienten que no están descansando. Este no es un altar de juicio, es un altar de rendición ante un conflicto donde el guardián está sin poder verse. Pareciera que está el lobo, el oso, el león, los demonios, la situación. ¿Dónde está el pastor? Y en esta noche Él te dice a través de esta palabra: aquí estoy, yo soy tu guardián. Aleluya. Rinde tu corazón, rinde tu fe. Aquellos que se acuestan, que su mente no se apaga, pueden venir al altar. Vamos a orar. Deja que el Espíritu Santo pueda ayudarte en esta